I'm Hannah. And I am Angelica, and we are here from Canby Public Library. And we will tell you about our March events. Let's start with talking about, well, it's March, it's spring. Let's talk about Master Gardener Talks at the library. Starting on March 7th at 6:30 in the evening, we have a Master Gardener invited to talk about raised bed gardening, the advantages to raised bed gardening and what it can do for your gardening success. Ciertamente, Hannah, estamos en marzo y en marzo viene la primavera y con la primavera los jardines empiezan a florecer. Entonces, para ponernos de acuerdo con las estaciones, vamos a hablar acerca de cómo mantener nuestros jardines. Así es que vamos a tener un especialista en las charlas con el maestro del jardín. La primera es el martes 7 a las 6:30 de la tarde. Y vamos a estar hablando de las jardineras altas. ¿Cuáles son los beneficios de estas jardineras y por qué es bueno utilizarlas? Entonces, algunos de ustedes ya tienen algo de conocimiento, otros no. Vengan, compartan y enriquécense más acerca de este tema de las jardineras altas y cómo son beneficiosas en tu jardín. And of course, March is a good time to get your garden ready for the spring gardening season. So March 14th at 6:30 p.m. we are going to talk about how to prepare your garden, how to wake your garden up from this long, awful winter nap. So join us for that. Yes, it seems long, winter. Vengan a acompañarnos a la siguiente charla con el maestro del jardín, que es acerca de cómo preparar el jardín ahora que ya está o que va a empezar a calentarse el suelo. Entonces, hay que prepararlo, hay que podar nuestras plantas, van a empezar a despertar. Vengan a enterarse cómo pueden hacer esto para que tengan un jardín florido. And our third program in the Master Gardener series is beekeeping. We want to raise a little bit awareness about what it takes to start beekeeping. Bees are endangered at this point and they're very beneficial to the garden. So what would it take to get you involved into beekeeping? We have invited an expert and she will talk about what it takes to become a beekeeper. All right. And that was March 21st at 6:30, if I forgot to mention that. Okay. March 21st, 6:30. Marzo, el 21 de marzo a las 6:30 de la tarde, parte de nuestras series de nuestras charlas con el maestro del jardín, va a haber un invitado especial que va a venir a hablarnos acerca de la apicultura. ¿Qué es la apicultura? Bueno, la apicultura es la ciencia en que se carga del estudio de las abejas. Las abejas, por si ustedes no la saben, es una especie que está en riesgo de extinción. Entonces, es bueno tener en nuestro jardín plantas y otras especies que ayudan a mantener esta especie de las abejas. También a algunos de ustedes les gusta o les gustaría saber más acerca de la apicultura. Entonces, este especialista va a responder a preguntas simples y sencillas con las que comenzamos a identificar, a saber cómo podemos poner estos panales o estas cajas de producción de miel en nuestro jardín o en otras áreas. Something very different we have planned as well, and that is a series of programs on genealogy. If you always wanted to trace your roots and know more about your family histories, where all those people have come from, we have 3 classes planned, and they will be happening on March 3rd, 10 and 17th from 10 a.m. until noon. And for this class, we ask people that they bring their own laptop and they make a fairly, solid commitment to attend all 3 workshops, because that is what it will take to get you going on your family research. That is very interesting, Hannah. Yes. Yes. Vamos a tener algo bien interesante en la biblioteca. Si tú has tenido la intención, la curiosidad de saber cuáles son tus antepasados, de dónde vienes, cuáles son tus raíces familiares, entonces vamos a tener un taller que va a constar de 3 días. Este taller, no las 24 horas, pero por 3 días vamos a tener un especialista que nos va a ayudar a buscar esta información de nuestro pasado. Los días 3, 10 y 17 de marzo. De las 10 de la mañana a las 12 del día. Entonces son 2 horas cada día
y les invitamos a que si estás interesado, realmente ojalá pudieras comprometerte a asistir estos 3 días, porque es el tiempo necesario que te va a dar las bases para que tú sigas con esta búsqueda y hacer un medio para recopilar toda esta información. Toda esta información, la mayoría es electrónica, entonces les pedimos que si tienes una computadora, una laptop o algún device que puedes traer a la biblioteca, tráelo porque lo vas a necesitar. And let me add to that, we would like you to register for this event because there is limited seating available. Yes. Es completamente gratis, pero nuestros programas siempre son muy populares, entonces te invitamos que si estás interesado, rápidamente comunícate con nosotros en nuestro teléfono o en la página web y dinos que estás interesado en participar para que te reservemos tu lugar. For those of you who are interested in history, we have invited the author, Greg Noakes, and he has written a book with the title Massacre for Gold, The Chinese in Hell's Canyon. And that's a lot of interesting Oregon history. For those of you who like that, please join us on March 28th at 6:30. Para todos ustedes que están interesados en la historia, una etapa de la historia de los Estados Unidos es bien interesante y el autor del libro que se llama, la traducción que yo hice del libro, del título del libro es Una masacre por el oro, los chinos en Hell's Canyon. Recuerden, esa traducción es mía, así es que no vayan a buscar ese libro con ese título. El título en inglés del libro es The Massacre for Gold, The Chinese in Hell Canyon. El autor de este libro, como les decía, va a estar en nuestra biblioteca, nos va a estar hablando de qué fue lo que sucedió en ese momento, en ese periodo de la historia. Nada más para darles una reseña muy breve, en ese periodo de la historia, los chinos habían venido o los habían traído a que trabajaran a construir los túneles que atraviesan los cañones y las montañas para el tren en el Pacific Road. Entonces, eso era lo que estaba pasando. Y este libro nos cuenta de la historia, de los detalles, qué fue lo que ocurrió, cómo pasaron y la masacre que hubo en ese momento. Great. And as always, Angelica, we have music. Music in the stacks. In March, we have invited a Celtic music group with the name Beltane, and they have been at the library before, and they are absolutely fabulous. So yes, very popular. Yes, come early to grab a chair, and that will happen on Saturday, March 18th at 2:30 in the afternoon. Sí, tenemos música, y la música va a ser el sábado 18 a las 2:30 de la tarde. Vamos a tener un grupo de música céltica. Si no sabes lo que es la música céltica, te recomiendo que vengas y los escuches. Son muy, muy buenos. Este grupo ya lo hemos tenido en la biblioteca en otras ocasiones y son muy populares, así es que ven a disfrutar música. Trae a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a tus amigos, a tus compadres y vengan a disfrutar un tiempo en su biblioteca. Great. Thank you, Angelica. And if you didn't get all the details, please give us a call, 503-266-3394. Look at the website, pick up one of our brochures, just stop by and talk to us. We look forward to seeing you. Yes, puedes buscarnos a través de nuestra página web en canbylibrary.org o puedes llamarnos a nuestro teléfono o puedes venir a la biblioteca, tomar tu calendario de actividades del mes y ahí lo tienes todo. Gracias.